que Mónica siempre ha estado trabajando en el campo de la formación del profesorado y en su tesis, como decía, además también fue premio extraordinario de doctorado. No tengo una conferencia. Ella es profesora titular, pedimos que cierren los micrófonos, los que lo tengáis por ahí abiertos. Es profesora titular del área de didáctica y organización escolar del Departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente está en excedencia en Suiza. En 2014 obtuvo un permiso de 2 años para realizar una estancia de investigación en la Universidad St. Gallen, en Suiza, y allí, bueno, pues no se fue sola, sino que se fue con su familia. Hay que decir que es madre de tres niños en distintas etapas educativas, así que también eso forma parte de su bagaje y de su mochila. Después de esa estancia, bueno, pues parece que le cogió el gusto y volvió a Zúrich, en donde se encuentra trabajando en el Centro de Formación del Profesorado Universitario de la Escuela de Maestros de Zúrich. Por eso es el que en este momento nos va a participar en la webinar junto con Ingrid, hablando de la formación del profesorado universitario en Europa Central. Vinculada también al Grupo EDO, como también no podía ser de otra manera, con el equipo de Joaquín Gairín. Ha tenido también vinculación a proyectos docentes, de innovación docente, sobre concepciones de enseñanza y sobre la docencia basada en evidencia o la llamada SOTEL o Scholarship of Teaching and Learning. Bueno, pues esa es un poco la presentación de Mónica. En el caso de Ingrid Leduc Castro Reguera, lo primero que diré es que es mexicana, es licenciada en Psicología por la UNAM, por la Universidad Autónoma de México, y doctora en Psicología Social por la London School of Economics and Political Science. Ha trabajado en educación superior y en desarrollo profesional docente a lo largo de por lo menos más de una década, y ha trabajado en formación docente desde su llegada a Suiza, en primer lugar en la Escuela de Hostelería y luego en el Politécnico de Lausana, donde trabaja desde hace 15 años como consejera en pedagogía, y es de donde ella ahora mismo está y nos irá a hablar. Lo que ella hace allí, pues en el Politécnico de Lausana, tiene que ver con la coordinación y preparación de programas de formación para formación docente del profesorado, elaboración de encuestas de valoración de la enseñanza, acompañamiento, coaching pedagógico, participa en proyectos de investigación de educación superior. Así que, como ven, tenemos a 2 expertas en formación del docente universitario que han tenido también un recorrido internacional, que han recalado en Suiza y que generosamente van a compartir con nosotros todo su conocimiento y su experiencia. Damos la palabra en primer lugar a Ingrid y posteriormente pues ya participará Mónica. Ingrid, cuando tú quieras. Muchas gracias, Carlos, y gracias por la introducción. Estoy muy contenta de estar aquí y muy halagada de que Mónica me haya invitado a participar. Yo quisiera empezar con una pequeña actividad para todos, para darnos un poco a conocer y para saber un poco qué conocen ustedes de Suiza. Esto se llama una cascada de comentarios. Quiero pedirles a todos que escriban sin presionar Enter, sin enviar el comentario, su nombre, su título en la institución, y 6 palabras que resuman lo que usted conoce del sistema educativo suizo. ¿Cuáles serían esas 6 palabras? Escríbanlas, esperamos un minuto y cuando yo diga listo, presionan Enter y entonces va a haber una cascada de comentarios que podemos ver todos al mismo tiempo. Todavía no presionen Enter, por favor. Esa cascada es las cascadas cerca de la frontera entre la parte alemana, entre Zúrich y Alemania. Son muy conocidas. Vamos a hacer un viaje en barquito donde uno casi se ahoga. Son las cataratas del Rin, en su paso por Schaffhausen. Sí.
Ok, me imagino que ya saben cuáles son las 6 palabras y su nombre e institución. Voy a decir a la 1, a las 2, a las 3. ¡Listo! ¡Wow! Excelencia, rigor. Ajá. Hola, hola a todo mundo. Cursos económicos, público, gratuito, excelente. Nada. Bueno, vamos, ahora aprenderán. Nadie sabe nada, no sabe nada. Qué bueno, eso es bueno para nosotros, Mónica. Eficaz, motivante, dinámico, profesionalizante. Ah, me interesa saber de dónde vienen estas representaciones. No conocen mucho, interesante. Hola Iris, qué bueno que estás aquí. No sabe mucho del sistema educativo suizo, pero sí se da la idea de esta excelencia suiza, como la navaja suiza, ¿no? Multifacética y eficaz. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Muy bien. Mónica, te dejo pasar a Venga, ti. pues vamos continuando. Una de las cosas que veo que no ha aparecido en el chat es la palabra referéndum. Y eso seguro que sí lo saben y han oído hablar de los referéndums en Suiza. De hecho, es un país donde hay una verdadera democracia directa. Los suizos son llamados a las urnas 3 o 4 veces al año para decidir sobre temas muy variopintos y una de ellas ha sido justamente el referéndum que ha habido este domingo pasado, en el que, entre otras cosas, se votaba si se decidía mantener la experimentación médica con animales. Los suizos votan sobre estos temas, no son temas que deciden los políticos directamente o que se deciden a nivel de universidades. Hay temas que tienen que ver con educación, con investigación, con financiamiento, que se deciden por los mismos ciudadanos, se somete a votación popular. En este sentido, con lo bueno y lo malo que tiene, pues es el propio pueblo el que decide. En este caso, era importante considerar que esta votación, el mantenimiento de la experimentación médica con animales se ha podido, bueno, se mantiene, más que nada porque Ingrid me lo comentaba. Ella justamente es una de las profesoras que apoya al grupo de docentes en medicina, que no sé si les llegaron las noticias hasta hace poco, consiguieron que 3 personas parapléjicas pudieran andar. Y salieron en las noticias hace poquito que 3 pacientes han podido andar y han podido, de alguna forma, están curando problemas medulares y de paraplegia. Esto no hubiera sido posible si no hubiera habido experimentación médica con animales, nos guste o no. Y esta es una decisión que se ha tomado a nivel popular. Bueno, entre otras, el referéndum es una de las cuestiones que vamos a comentar, pero hay muchas más. Queremos enseñarles algunas particularidades del sistema educativo y universitario suizo. Esta sería una primera parte de nuestra presentación y lo queremos hacer en forma de diálogo entre Ingrid y yo. Somos 2 personas que trabajamos en 2 partes distintas de Suiza. Yo trabajo en el norte, en un cantón germánico, se habla alemán, y en una universidad pedagógica o escuela de magisterio. Y ella trabaja en un cantón francófono, la lengua principal es francés, y trabaja en una escuela politécnica. Son 2 realidades muy distintas y cuando pensé en presentarles cómo funcionaba la formación docente aquí en Suiza, cuando caí un poquito tarde, no apareció al principio como autora en el webinar cuando las publicamos, pero cuando caí que Ingrid me podía dar un gran apoyo para representar una realidad más completa, pues concibimos un poquito esta presentación. Así que vamos a hablar de algunas cuestiones que son únicas de este sistema educativo y universitario suizo y que a lo mejor a nosotros y a mí me han llamado la atención también como madre, como académica, como profesional y que son algo distintas a lo que conocemos en España. Pero después vamos a pasar a hablar ya más directamente de nuestros centros de trabajo
de los proyectos estratégicos que llevamos a cabo en el ámbito del desarrollo docente y algo también sobre los efectos de la pandemia en nuestro trabajo, cómo lo hemos capeado, qué hemos aprendido, qué enfoques docentes estamos discutiendo en estos momentos y qué retos tenemos de futuro. Bueno, en este sentido, quiero empezar por este primer apartado y lo que haremos es, después de este apartado, recopilar algunos comentarios y preguntas que puedan ir al chat y abrir un pequeño turno de preguntas. Bien, en este primer punto me gustaría destacar algunas cuestiones muy básicas sobre el sistema educativo suizo. Primero, quiero situarles brevemente en este contexto y decirles que la educación obligatoria son 11 años, contando 2 de infantil, 6 de primaria y 3 de secundaria. No son 4, la secundaria, la ESO son 3. Y después de la ESO tienen 3 opciones. O bien van a un bachillerato, que es un bachillerato para después ir a la universidad tradicional. Pueden hacer un bachillerato profesional, que viene a ser un bachillerato algo menos exigente, y pueden ir a la formación profesional dual. El 70% de los suizos, a partir de los 14 años, hacen una formación profesional dual. Un 30% están entre los otros 2 bachilleratos. Cuando uno hace una formación profesional, lo que puede hacer es después acceder a una universidad de ciencias aplicadas o a una universidad pedagógica o escuela de magisterio, o hay unas universidades o un terciario B que son centros de formación profesional superior. Solo los que han hecho un bachillerato van a la universidad. Y creo que este es un sistema algo distinto para entender bien la diferenciación entre escuelas universitarias o universidades de ciencias aplicadas, incluyendo las pedagógicas, o la tradicional universidad de investigación. Mónica, ¿podrías explicar qué es un sistema de educación dual? Sí, seguramente algunos lo conocerán, pero en Suiza la formación profesional funciona de manera en que los alumnos primero tienen que encontrar un trabajo y tienen que encontrar una empresa donde vayan a poder hacer su apprenticeship, su aprendizaje, y esta empresa va asociada a una escuela de formación profesional. Y entonces van 3 o 4 días, depende del nivel. En primero a lo mejor van 2 o 3 días a trabajar a la empresa y 2 o 3 días a la escuela. Desde el primer momento reciben un sueldo, están contratados por la empresa y van a la escuela durante 3 o 4 años en función de la formación profesional que hayan escogido. Y decir que la orientación que reciben durante los 3 años de secundaria va muy orientada para que hagan una buena elección, porque decir que a los 14 años empezar a trabajar en una profesión no siempre a todos les cuesta, es un momento complejo para decidir. Muy bien, paso un poquito este punto porque quiero seguir con algunas otras particularidades del sistema educativo. A lo mejor tú, Ingrid, quisieras apuntar aquí qué rasgos crees que son especiales de este sistema educativo en Suiza. A ver, rasgos, y yo conozco el sistema educativo inglés donde estudié mi doctorado y el sistema latinoamericano, sobre todo el mexicano y un poco el español, porque pues bueno, uno empieza a conocer. Pero sí, el multilingüismo, ¿no? En la parte francesa, los alumnos desde la escuela primaria tienen que aprender alemán y los de la parte suiza alemana tienen que aprender francés. En la secundaria tienen la opción de aprender italiano. Son los 3 idiomas de la Confederación oficiales que se dan. Sin embargo, también tienen la obligación de aprender inglés y otra opción para la escuela secundaria y la preparatoria es el latín o el griego. Entonces, son niñitos que andan corriendo por todas partes conociendo palabras y bueno, yo puedo decir en el cantón que yo vivo, en el cantón de Vaud, donde Lausanne es la capital, el segundo idioma que más se habla, después del francés, es el portugués. Entonces, para darles una idea el multilingüismo en la educación es un reflejo, pero reducido del multilingüismo a nivel del país. El acceso abierto y la alta permeabilidad. Todo el mundo tiene acceso y esto salió en los comentarios, muchas gracias. Es una educación pública de alto nivel
y alta permeabilidad. No sé qué quieras decir, Mónica, que... Sí, se caracteriza el sistema educativo porque los alumnos pueden pasar de una etapa, hay pasarelas, de una etapa de la secundaria obligatoria a la secundaria no obligatoria. Si no les funciona muy bien el aprendizaje porque han empezado el primer año, no les gusta el oficio que han escogido, pueden pasar a hacer un bachillerato profesional, o del bachillerato profesional pueden pasar al bachillerato algo más riguroso. Preuniversitario, sí. Exacto, sí. o sea que hay facilidad y flexibilidad para pasar de una etapa a otra, ¿no? En función de las... Y esto a todo momento de una vida, desde la escuela secundaria, la preparatoria, la universidad y ya estando trabajando, y puede ir en los dos sentidos, no nada más quiero ser universitario, pero hay gente que tiene títulos universitarios que sobre todo quieren ser docentes, y Mónica va a explicar eso más tarde. Es una organización federal, es la federación que tiene un presupuesto dedicado para las universidades, para su investigación y para la formación de profesorado en ciertos casos. También esto lo vamos a explicar más en detalle. El 43% de la población tiene una educación terciaria, es un alto nivel educativo, podríamos decir, sí. El 90% de la población con 25 años tiene un diploma de postsecundaria, que por lo general es un aprendizaje, estudios de comercio, que son los que trabajan en los bancos. Dos terceras partes del alumnado realizan un aprendizaje, una formación profesional después de la secundaria obligatoria, y eso es muy interesante porque aquí los jóvenes quieren trabajar, quieren ganar su dinero muy rápido y lo pueden hacer, y se vuelven independientes desde muy jóvenes. A ver, Mónica. Sí, yo añadir solo dos cositas. Una, el tema de los idiomas. Nos hemos dejado un cuarto idioma que también es oficial, es el romanche. Se habla en una pequeña parte de Suiza, en las montañas, en los Grisones, pero también es otro idioma oficial. Aunque allá la mayor parte de la gente, aparte del romanche, también dominan perfectamente el alemán, o en la zona más tocando a los cantones franceses, hablan el francés. El tema de la organización federal, entender que cada cantón es independiente. Y hay cantones que son muy pequeñitos, pero son independientes. Cada cantón tiene su parlamento, cada cantón tiene su propio sistema educativo. Y aunque el sistema educativo suizo ha habido una ley que le han llamado ARMOS para poderlo armonizar, de manera que si un estudiante de Ginebra se va a Zúrich pueda tener una continuidad en sus estudios, aún así cada cantón tiene potestad para decidir cómo quiere que sea su sistema educativo. Y puede ser, yo vivo en un pueblecito que a 10 kilómetros está el otro cantón, y en el otro cantón nos enseña francés hasta sexto, y en mi cantón se enseña ya en quinto. Y en ese cantón se votó si realmente tenían que aprender francés los chavales en sexto, porque pensaban que en ese cantón era mejor que aprendieran bien el alemán primero en la primaria y que hicieran el alemán y el francés y los otros idiomas secundarios a partir de la secundaria. O sea que, para que entiendan qué es lo que realmente es una organización federal, los cantones son, bueno, es importante el poder que tiene el cantón y el municipio, que es quien contrata el profesorado de las escuelas y los directores y directoras. Bueno, pasamos un poquito más adelante. Sí, yo pienso que una pregunta... estás... Sí, no, dime. Dime, no, está bien. Es esta, ¿verdad? Estas son las particularidades que Mónica y yo discutimos, no solo como especialistas en la docencia, pero también como madres, y que hemos vivido el sistema por dentro, con los hijos que lo sufren o con sus ventajas. Por ejemplo, Mónica hablaba del sistema federal y de que cada cantón decide cómo maneja el sistema. Pues, por ejemplo, deciden cuántas vacaciones tienen y cómo las escalan entre cantones. Hay muchas vacaciones. Comparado a otros países, tienen 8 semanas de vacaciones distribuidas en todo el año, ¿no? 2 semanas de vacaciones cada mes y medio, 5 en el verano, ese es en la parte alemana. En la parte francesa son 6 en el verano y están un poco diferentes distribuidas en fecha. Siendo madre, es complicado porque yo solo tengo 5 semanas de vacaciones al año, y mi esposo también, y nos gusta tomar las vacaciones juntos, entonces es un poco difícil. Para ti, Mónica, ¿cómo ha sido?
Bueno, sí, la verdad es que también la logística es complicada. Muchas veces, bueno, se quedan en casa cuando hay vacaciones o en las de invierno la escuela organiza la semana de esquí. Pero una cosa que encuentro interesante en Suiza es que el hecho de que el calendario de vacaciones escolares sea escalado, sea distinto en cada cantón, facilita el turismo interior. Y así en febrero las familias, algunas pueden ir a esquiar una semana, muchas van a disfrutar de la nieve, y los cantones donde hay las pistas de esquí reciben durante todo el invierno, más o menos durante todo el invierno, familias porque los diferentes cantones hacen vacaciones a lo largo de diferentes etapas, ¿no? No siempre se coincide. Yo creo que hay una lógica detrás que es interesante. Bueno, otra cosa que es curioso es el horario. Los miércoles por la tarde tienen libre, por lo menos en la primaria y en la secundaria. No hay comedor en las escuelas de infantil y primaria, aunque sí se ofrece en algunos pueblos un servicio aparte. Los maestros trabajan a tiempo parcial. No muchos tienen un contrato al 100%, muchos trabajan en 20, un 40, un 60, un 70, un 80. Este tipo de contratos existe en la mayoría de empleos, en la docencia, en la universidad, en cualquier otro trabajo. No todo el mundo trabaja al 100% y eso permite conciliar bastante mejor la familia y los horarios, ¿no?, de familia y el trabajo. Hay como decía, es el hecho de que el 70% vaya a la FP significa que en Suiza se da muchísima importancia a un trabajo profesional, a una preparación de buenos técnicos profesionales. No todo el mundo necesita ir a la universidad y se trabaja muchísimo desde las profesiones que tienen que ver con textil, con carpintería, con metal, y esto se trabaja ya desde lo infantil, la primaria. Ustedes pueden ir a una escuela con chavales de preescolar 4 años y los ves allá con el serrucho serrando. Eso impresiona. En España diríamos que no, se pueden cortar, se van a hacer daño, y aquí los ves cortando. O en secundaria hacen cocina. Tienen cocinas en las escuelas de secundaria y todo el mundo aprende a cocinar. Yo creo que, bueno, son algunos rasgos que a mí me sorprendieron. ¿Tú querías comentar sobre las áreas de orientación a partir de la secundaria, Ingrid? Sí, bueno, aquí el sistema educativo es muy selectivo y eso a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo y aceptarlo y ver sus ventajas. Es selectivo de una manera, yo diré, silenciosa. A los 11 años, al final de la primaria, los alumnos acaban el año y en ciertos cantones tienen un examen final por materias claves, que son francés, el idioma extranjero aquí en mi parte es el alemán, y francés, ¿no? Y el idioma local, a 30%, más las notas del año hacen un promedio y se tiene que tener sobre 6, que son aquí se nota de 1 a 6. Si tienen 5, o sea, no panzazo de 4, 5, pueden pasar a la universidad, a la preparatoria, a la secundaria, perdón, pregimnasial, pero tienen que escoger ya un área. Ciencias, o sea, física y matemáticas, economía y derecho, latín o griego y italiano. Hay otras áreas también, en algunos cantones ofrecen artes plásticas, pero los niños tienen que decidir a los 11 años qué les interesaría hacer después. A mí se me hizo muy temprano. Y después en la secundaria tienen que hacer otra selección para pasar a la preparatoria. Y esa selección la guardan durante 3 años y luego durante otros 3 y luego ya van a la universidad, donde estas elecciones no importan, pueden inscribirse a la que sea. ¿Tú cómo lo has vivido, Mónica? Sí, yo en la primaria no había tanta selección en nuestra escuela, pero en la secundaria sí más. Yo lo que quería decir también que me ha llamado la atención es en el bachillerato. El bachillerato, como comentaba, es selectivo y realmente van al bachillerato aquellos que les gusta estudiar. Y el primer semestre es un semestre de prueba. Si ese semestre no pasan, pueden suspender hasta 3 asignaturas, pero como hay muchísima diferencia en el nivel de rigor entre lo que era la secundaria y el primer año de bachillerato. Hay muchos alumnos, no es tan fácil, hay muchos alumnos que estas 3 asignaturas de las 8 o 9 que tienen no las aprueban. Si no aprueban ese semestre de prueba,
se van fuera del gimnasio, fuera del bachillerato. Tienen que esperarse un año más para volver a entrar. No es como en España que uno puede repetir las asignaturas al final del segundo semestre. Y eso yo lo he vivido en una de las 3 hijas que tengo, que nos coincidió justo con la pandemia, porque si uno no pasa el primer semestre de prueba del bachillerato, pues muchas veces las empresas sí que tienen facilidad para acoger alumnos a hacer prácticas, y teníamos unas prácticas, pero vino el COVID y no pudimos hacer las prácticas, entonces pasó 6 meses en casa sin casi hacer nada, como quien dice. Y esto pasa en todos los bachilleratos, se tiene que hacer el examen de ingreso en el bachillerato y también este semestre de prueba. Y muy parecido a el primer año en la universidad, ¿verdad, Ingrid? El primer año de la universidad también es muy selectivo. Y bueno, hay algunos aspectos de esta selección que realmente afectan, han afectado a muchos chavales de forma individual, porque tienen que después buscarse alternativas, ¿no? Sí, el sistema es permeable, perdón, pero flexible, pero muchas veces se pierden semestres o se pierden cursos. Otra cosa que quería comentar es el tema de la selectividad o de la matura. A diferencia de España, que es un examen, bueno, varios exámenes que se hacen durante 1 o 2 años, aquí en Suiza se hace durante el último año de bachillerato, se hace en el mismo instituto de bachillerato, se hace el examen 1 para las diferentes asignaturas que son obligatorias, pero lo organiza el mismo docente que imparte la asignatura en cuarto. Y cuando han pasado este examen de matura, y que no tienen lugar estos exámenes durante 2 días, sino que se hace a lo largo de varias semanas, los alumnos tienen la matura y esta matura les garantiza la admisión a cualquier carrera universitaria. Solo hay numerus clausus en medicina y en las escuelas de bellas artes o de veterinaria hay un concurso de admisión, pero si no, uno que quiere estudiar biología, derecho, puede acceder, haya hecho el itinerario en el bachillerato que haya hecho, si tiene la matura, la selectividad, digamos, aprobada. Y finalmente lo que decíamos sobre el primer año selectivo, ¿verdad? ¿Quieres comentar tú algo, Ingrid? Sí, porque esto es algo que es muy interesante, no pues digamos, reglamento federal no se hacen exámenes de admisión. Y podemos decir que una especificidad de los politécnicos, que son las 2 universidades más conocidas en el mundo de Suiza, el de Zúrich y el de Lausanne, es que en Zúrich la mitad de los alumnos vienen de Alemania y aquí en Lausanne la mitad vienen de Francia y vienen con niveles diferentes. Entonces siempre se ha discutido esta cuestión de hacer un examen de admisión para evitar esta selección por fallo, ¿no? Al final del primer año o del primer semestre, en nuestro caso, del 50% en los casos más elevados reprueba. Y si uno reprueba a nivel universitario, tiene solo una nueva oportunidad para reprobar un curso que ya has reprobado, y si no lo vuelves a pasar, sales no solo de tu curso, sino del sistema. Entonces es un enorme fallo para un estudiante. Y en la escuela de medicina, bueno, la selección es todavía más elevada, entre el 70 y el 80% después del primer semestre. Lo cual ocasiona esta permeabilidad y esta movilidad. Muchos estudiantes que empiezan carreras de ingeniería acaban haciendo escuelas de comercio, muchos que empiezan medicina se van a farmacología, que son escuelas profesionales. Y pues es interesante como esta selección es parte de la cosmología social, de la discusión cotidiana entre padres y entre docentes, porque ellos están formados para hacer esta selección, para enseñar sabiendo que la mitad de sus alumnos no van a pasar. Eso a mí me llama la atención. Vamos a conocer algo más de las universidades ya. Aquí hemos preparado una tabla que explica un poco esta diferencia que al principio les comentaba cuando les mostraba el cuadro del sistema educativo. En Suiza está claramente dividido entre universidades y politécnicas y universidades de ciencias aplicadas y escuelas de magisterio. Las primeras son las orientadas a la investigación y ciencia, se llega desde el bachillerato, un enfoque muy científico, y allá es donde se pueden hacer estudios de bachelor, máster y doctorado. En cambio, en las escuelas universitarias de magisterio, de ciencias aplicadas, estas de hecho se consideraron por primera vez instituciones universitarias en los 90, se rigen por la ciencia, pero están muy orientadas a la práctica.
Se accede también desde el bachillerato, del bachillerato vocacional, pero la orientación es muy profesional y allá no hay estudios de doctorado. En la escuela donde yo trabajo no tenemos programa de doctorado. Justo hace 3 años que se creó el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. Hasta el momento, a las personas que querían hacer doctorados sobre temas de educación y de magisterio, de didácticas específicas, por ejemplo, aplicadas a la enseñanza infantil, primaria o secundaria, tenían que apuntarse a un doctorado en la universidad, por ejemplo, de Zúrich, y luego venían a hacer su estudio de campo en la facultad o tenían tutores en ambas universidades, ¿no? Este tema está cambiando. Las universidades de ciencias aplicadas están exigiendo, requiriendo, queriendo tener centros de investigación, más doctorandos, más profesores, ¿no? Professors, y se están reelaborando, pero es una cuestión de reglamento. La normativa aún no lo prevé, no lo facilita, ¿no? El doctorado solo se puede sacar en una universidad o una politécnica. ¿Continúo? ¿Quieres aquí comentar tú, Ingrid, un poco sobre cómo es el tema del gasto y la tipología? Bueno, sí. Según la tipología hay 12 universidades, entonces las podemos enumerar, las que se conocen más, la de Zúrich, la de Ginebra, la de Basel, la de St. Gallen, la de Ticino, unas que se conocen menos, dije la de Lausanne, la de Friburgo, y 2 politécnicos. Hay 8 universidades de ciencias aplicadas y estas universidades engloban diferentes institutos o universidades en zonas. Entonces tenemos la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental, de Suiza del Este, etcétera. Y hay 17 universidades pedagógicas. Esas sí están por todas partes. Mónica les va a enseñar el mapa. Uh-huh. El gasto público, bueno, están subvencionadas. Es algo que ustedes resaltaron en los comentarios. Es una prioridad y pues sí se gasta en educación superior. Uh-huh. Y sí, comentar que hay más estudiantes en las universidades tradicionales, a pesar de que hay en total 25, ¿no? Universidades de ciencias aplicadas y pedagógicas, pero hay más estudiantes en las tradicionales que en las otras 2. O sea, quiere decir que hay muchas universidades pequeñitas con pocos estudiantes, las de ciencias aplicadas. Sí, aquí al respecto también comentar un poco para que entiendan las de ciencias aplicadas y las escuelas pedagógicas ven 65 y 64% se dedican a la docencia, solo un 25 o un 14% se dedican a la investigación y el resto es formación continua, a diferencia de las universidades en la columna de la izquierda que el 58% es dedicado a la investigación. Bueno, como ven, yo creo que queda bastante claro cómo queda repartido este sistema universitario en Suiza y la diferenciación entre estos tipos de instituciones. Aquí queríamos destacar, ¿quieres tú, Ingrid, comentarlo? Perdón. Nada, en esta diapositiva queríamos solamente mostrar algo que ya comenté, que es el ranking internacional de universidades en Europa del Times Higher Education, donde la universidad, bueno, el Politécnico de Zúrich está en número 4, el Politécnico de Lausanne está en 12º y luego siguen otras universidades suizas que son, como ustedes resaltaron, de excelente calidad y con muchos recursos, sobre todo para la investigación. Sí. Y en este ranking solo aparecen universidades, ¿no? No aparecen, ese es otro ranking, sí, universidades pedagógicas, porque no es comparable, me imagino, entre diferentes instituciones europeas, no sé. Sí, bien. Aquí tú, cuando estábamos preparando un poco esta presentación, me comentabas, vamos a hablar ahora ya, nos acercamos a nuestro tema, los centros de formación docente o de apoyo al desarrollo docente. Ingrid me comentaba que no todos los centros que tienen las universidades que dan apoyo al profesorado en temas de docencia se pueden llamar de formación docente. Por ejemplo, el suyo. Yo quisiera preguntarle por qué. Fue muy interesante la discusión porque Mónica puso en la diapositiva, puso centros de formación docente y nosotros, como nosotros no somos universidades pedagógicas,
los abogados nos dijeron, ustedes no pueden dar un certificado de formación. Damos talleres todo el tiempo, formaciones en pedagogía, tanto a doctorantes como a profesores, pero les podemos dar una carta de participación, carta de presencia, pero son cartas, no son certificados, porque no somos universidades pedagógicas. Ese es el trabajo dado y atribuido a las universidades pedagógicas. Entonces nosotros somos centros de apoyo al desarrollo docente, Teaching Support Center. No somos Teaching Training, no podemos, lo cual es muy interesante. Y cuando hay acuerdos que dan certificaciones, son como describió Mónica y les va a describir, son estas pasarelas que se hacen para que un estudiante de doctorado en matemáticas pueda ser profesor de matemáticas a nivel secundaria. Y entonces ahí hay acuerdos. Sí, no sé. Y en esta diapositiva básicamente destacar que la mayoría de universidades tienen sus centros. En algunas escuelas de magisterio hay menos centros de apoyo al desarrollo docente, pero en parte porque los mismos profesores, muchos tienen, bueno, lo que se comenta y se puede discutir, ¿no? Que muchos tienen formación didáctica, formación pedagógica, y estos centros no han existido, están creándose, o algunas veces en algunas universidades pedagógicas se han unido 3 o 4 universidades y tienen un centro de referencia de formación docente. Bien, yo quisiera hacer aquí un punto antes de empezar a explicar nuestra experiencia en cada uno de nuestros centros, para ver si hay alguna pregunta en el chat sobre, para clarificar, hay algún punto que no haya quedado claro sobre el sistema educativo o universitario de lo que hemos explicado hasta ahora. Mónica, en principio no hay ninguna pregunta. De acuerdo. Vamos a, sí, ¿hay alguna pregunta o algún punto que quisieran que habláramos un poco más en detalle? Se puede abrir el micro y hablar directamente. A mí me interesaría saber de los 185 participantes si hay algún punto que les llamó la atención, que vean ahí, es muy diferente a lo que yo veo en mi contexto profesional. Sí, buena pregunta, Ignacio. La edad en la que se permite trabajar legalmente son los 14 años. Empiezan el aprendizaje a los 16, 15, 16, y ya pueden tener un salario y trabajar a través de una formación. Hay otra pregunta de si los centros de apoyo son como los ICES de aquí. Sí, los centros de apoyo o los centros de formación del profesorado serían como los ICES, pero dedicados en la parte de formación universitaria. También hay otra pregunta sobre esta distinción entre universidades de investigación y universidades pedagógicas. Más que una pregunta, es una afirmación que es inédita en nuestro entorno. Sí, bueno, yo creo que nosotros antes de Bolonia teníamos escuelas universitarias de magisterio que después acabaron siendo facultades de educación y se integraron en las universidades. Aquí en Suiza, igual que en otros países, en Holanda, en Alemania, son las Hochschulen, las escuelas del terciario B, cuando vemos las estadísticas, los rankings, ¿no? Y vemos la educación superior dividida en el terciario A y B, las terciario B son las escuelas universitarias, y nosotros las teníamos antes, eran los diplomados de 3 años, en cambio teníamos las licenciaturas en las universidades que eran 5. Aquí en Suiza esto se mantiene, se va a mantener, no se han querido integrar o no se han querido, o bueno, no sé cómo ha sido la discusión, pero no se han integrado, siguen siendo instituciones universitarias independientes. Muy bien. Hay un tema sobre la selectividad, que habéis nombrado, la selectividad preparada por el mismo profesorado, en comparación con lo que tenemos aquí en España. Esa es otra pregunta de Salomé. Sí, yo no sé la pregunta exactamente, pero yo que he vivido un proceso con una de las hijas que pasó la selectividad,
Realmente creo que está muy bien montado el hecho de que puedan hacer los exámenes en 2 o 3 semanas y que los exámenes los organice el mismo profesor de matemáticas, corrija los exámenes de matemáticas, ponga la nota de matemáticas y cuando todas las asignaturas obligatorias de la selectividad están aprobadas, el alumno tiene el certificado de la matura. Mónica, yo quisiera un poco contradecirte. Venga. Porque a mí se me hace, no solo es el examen de matura, es el examen de preselección a la secundaria y pasar al bachillerato también. Y yo pienso que los profesores a veces pues tienen un bias implícito sobre ciertos alumnos. Y hay un estudio que hizo aquí un profesor, Fabrizio Butera, donde les dio a profesores exámenes con los nombres escondidos de los estudiantes, ¿no? No les dijo qué profesiones querían tener o nada más, le puso un nombre portugués a un examen y al mismo examen le puso un nombre francés. Y los profesores notaron diferente a los alumnos portugueses, notablemente más bajo que a los otros. Entonces, a mí esta selectividad preparada es como darles mucho poder. Esa es una parte. Y la segunda parte es parte de la formación de docentes, debería de incluir una psicología para manejar a los padres, porque es una cantidad de reuniones para entender por qué mi hijo se sacó medio punto menos y entonces no puede pasar. Y los pobres profesores están desbordados de mensajes, de chats, hay unos que ni siquiera dan su mail, que no están disponibles porque para ellos es hostigante esta necesidad, porque esta selectividad crea mucha presión. En Suiza el nivel de suicidio es muy alto en bajas edades y yo estoy segura que tiene algo que ver. Bueno, Salomé, no sé si eso es un poco algo que te hizo remarcar, porque vi tu mensaje y dije, ajá. Sí. Max pregunta si Suiza forma parte del espacio europeo de educación superior. Bueno, aquí hay sí y no. Suiza tiene, de acuerdo, es uno de los países del espacio Schengen, tiene acuerdo de movilidad de investigadores, movilidad de profesorado, movilidades a varios y muchos acuerdos bilaterales con muchos países, sobre todo los vecinos, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de investigación y en temas de fondos europeos hubo un referéndum cuando yo llegué en el 2014, iniciado por un grupo conservador que decía que, bueno, Suiza tenía que ser más independiente de Europa. Y llegó a un punto en que Suiza quiso desvincularse de Europa y en el punto de los fondos europeos se llegó al momento en que se votó a favor de esa desvinculación con Europa y Suiza a partir de ese momento no pudo recibir más fondos europeos del programa Horizon de la Unión Europea. Eso fue a nivel de universidades un impacto muy grande, catastrófico a nivel de inversión, porque sí que Suiza aportó muchos fondos propios para que la investigación se continuara al mismo alcance, al mismo nivel, pero se cortaron los fondos públicos. O sea que en algunas partes sí es complicado, ¿no?, comentarlo, pero en algunas partes tiene muchísimos acuerdos con los países y con Europa, pero a nivel, por ejemplo, de investigación, aún estamos que esta iniciativa se tiene que volver a votar para que Suiza deje de ser un país asociado cuando uno quiere tener a Suiza entre los partners de un proyecto europeo, porque se relegó, lo castigaron, digamos, porque Suiza votó en contra de formar parte de estos fondos europeos. Una cosa que no se entiende, que no lo votaron lógicamente los profesores, lo votó otra gente, pero los referéndums son eso, ¿no? Lo vota todo el mundo. No sé si Ingrid quieres añadir algo más. Yo creo que deberíamos ir pasando y si en todo caso queda tiempo al final de la presentación, pues podemos seguir con preguntas que tengan que ver con otros Mónica, aspectos. nada más hay 2, 3 preguntas que yo pienso vale la pena. ¿Qué lugar queda la enseñanza de las nuevas tecnologías en primaria y secundaria? Es interesante, no sé cómo sea, si es también a nivel cantonal o municipal, pero las nuevas tecnologías están empezando a tomar un nuevo lugar, pero hace un par de años se quitaron para dar más ciencias y más inglés. Lo que tiene aquí prioridad es el conocimiento de las ciencias, le han dado una gran prioridad. Y ahora lo están, bueno, con la pandemia, también es un efecto post-pandemia, todos los alumnos se les dio su cuenta y pues ahora ya se les da
más seguido 1 hora a la semana a nivel bachillerato de informática, pero en la secundaria no les daban de vez en cuando. No sé cómo sea Sí. en tu caso. Sí, en mi caso la asignatura de medios e informática es obligatoria en la primaria desde hace un par de años y se hace en la secundaria. Y también deciros, cuando nosotros llegamos, el instituto de secundaria acababa de comprar iPads para todos los alumnos que empezaban primero. Se desarrolló todo un programa de iPads para trabajar con las tablets en la escuela y se mantiene y se apoya y se promueve. O sea, yo diría que sí que hay una buena integración de las tecnologías a nivel de docencia, pero es municipal. La decisión de la compra de los presupuestos de las escuelas es una decisión municipal y puede que haya diferencias entre municipios y que hay unos municipios que empezaron el programa con los iPads unos años antes y otros unos años después, porque iba en función de si se aprobaba ese presupuesto a nivel municipal o no. ¿Había alguna otra pregunta? Hay un par de comentarios sobre la selectividad que se me hacen interesantes, gracias. Sí, eso podemos revenir, es un tema reiterativo y bueno, la cuestión de no perder el primer semestre que no quedó clara. Bueno, en todo caso lo tomamos al final porque vamos un poquito ya avanzando para no dejar lo importante que tengamos que explicarlo más rápidamente. Bueno, nos gustaría explicaros sobre nuestros centros, estrategias, principios pedagógicos y enfoques teóricos. Primero, desde mi escuela de magisterio, desde donde estoy trabajando. Tuve algo de dificultad para intentar traducir al español el nombre de mi centro. Sería Centro de Formación en Didáctica Universitaria y Desarrollo, significando desarrollo curricular. Bueno, es una escuela de magisterio, la más grande de toda Suiza. Tiene unos 3.600 estudiantes, unos 300 profesores y se fundó, de hecho, en el 2002. Es muy reciente. Antes existían como seminarios o centros de formación de maestros más pequeños y luego se unificaron todos al nivel del cantón de Zúrich en esta escuela de magisterio. Explicaros, sí, así es como queda repartido. Veis que hay muchas escuelas de magisterio repartidas por toda Suiza, con algunas con menos estudiantes. La nuestra es de las más grandes. ¿Sí? Bueno, por tipología de estudios, yo básicamente diría que es una escuela de magisterio que ofrece formación a todos los niveles, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la secundaria postobligatoria, la que sería la formación de maestros para la formación profesional. El bachillerato, la formación de maestros para impartir bachillerato se hace en las universidades, excepto las asignaturas de didáctica D que se hacen en colaboración con las escuelas de magisterio. Y también hay pues la formación para educación de adultos y educación superior. O sea que esta escuela universitaria abarca todas las etapas del sistema educativo. Diríamos que los grados de primaria, un 48% de los estudiantes que vienen estudian para ser maestros de primaria, un 30% de secundaria ESO y un 11% de infantil y un 9% del nivel de la secundaria postobligatoria. Algunas características de este programa educativo. Otra vez, una gran relevancia de vincular siempre la formación a la práctica profesional, teniendo en cuenta cuáles son los referentes teóricos y cuál es la última literatura o el estado del arte en el ámbito científico de la disciplina. Una orientación al desarrollo de competencias, creo que no cuento nada diferente a lo que pasa también en España, una alta exigencia de independencia y autoorganización de los estudiantes y una amplia selección de opciones de especialización y de perfil. Hay bastantes títulos que se enseñan, aparte de, como comentaba, para cada una de las diferentes etapas educativas, y lo que quiero destacar aquí es que, aparte de los programas de grado para preescolar, primaria, secundaria, etcétera, hay mucho interés en captar gente
que venga a estudiar magisterio, que son personas mayores de 30 años con ya un grado, un bachelor, y con 3 años de experiencia profesional, para que entren a dar clases, porque hay una falta de maestros en las escuelas de primaria y secundaria en Suiza. O sea que si hay interés en venir a trabajar a Suiza como docente, dominando bien el idioma del cantón, porque esto es importante, hay posibilidades laborales y son los ingresos laterales. En cada una de las etapas hay una persona, por ejemplo, con la carrera de periodismo, que a cierto punto de su vida profesional decide hacer un cambio, decide enseñar en la secundaria o en la secundaria postobligatoria, y con 3 años de experiencia profesional esta formación lateral, que son un par de años solamente, no es todo un grado, sino un par de años, pues puede hacerlo. Yo creo que es una forma que han conseguido las escuelas de magisterio de captar profesionales de otras edades y otros talentos, otras experiencias. Bueno, también aquí hay programas de estudios para la enseñanza cuando se enseña en el bachillerato profesional, o las escuelas técnicas superiores o las escuelas de formación profesional. Y también los programas de másters que hay son conjuntos, porque igual que los programas de doctorado también se tienen que hacer en las universidades, los programas de máster también son conjuntos. Los de ciencias naturales con la Politécnica de Zúrich y la Universidad de Zúrich, los de matemáticas con la Politécnica de Zúrich, el alemán con la Universidad de Zúrich, o las didácticas de tipo asignaturas artísticas con la Universidad de Bellas Artes. Bueno, sobre mi centro, contaros que es una universidad donde hay 3 vicerrectorados: el de formación inicial, el de formación continua y servicios, y ese que comentaba al principio de investigación y desarrollo, uno muy pequeñito que se está creando y que está dando ahora cabida a todo lo que es el apoyo a los doctorandos y a los centros de investigación y a la investigación que hacen los profesores. Y mi centro pues depende del Vicerrectorado de Formación Continua y Servicios. Es un departamento donde estamos el Centro de Didáctica o de Educación Superior y el Centro de Educación de Adultos. Estamos todos bajo este mismo paraguas. Comentarles un poco lo que hacemos. Nuestro programa estrella son unos cursos que les voy a llamar de posgrado, CAES, son de 10 ECTS, y hay uno que es de docencia universitaria, uno de dirección de proyectos y programas de estudio, es decir, formamos a personas que son coordinadores de titulación o coordinadores de grado de máster o de proyectos específicos para que tengan más competencias de gestión y liderazgo, y hay un posgrado específico para el personal académico, o sea, los profesores de las universidades de magisterio, que es muy centrado en la práctica profesional. Aparte, ofrecemos estos posgrados a medida. De hecho, yo coordino uno para una facultad de ingeniería de una universidad de ciencias aplicadas vecina, y que quiere que nosotros le ofrezcamos a sus profesores pues un programa de docencia universitaria, un posgrado de docencia universitaria. Porque, como decíamos, muchas universidades no ofrecen talleres, cursos, pero no ofrecen este CAES, este certificado. Y este certificado no es obligatorio que los profesores, cuando se vayan a promocionar como titulares o catedráticos, tengan que mostrarlo. No es obligatoria esta formación a nivel ni federal ni a nivel cantonal, pero algunas universidades sí lo reconocen como prioritario. De manera que muchos vienen a hacer estos programas con nosotros en esta facultad, en esta universidad, perdón, y de los de docencia universitaria hacemos 2 al año. Tenemos la versión de verano y la versión de invierno, porque hay bastante demanda. Cada uno de estos cursos tiene 20 alumnos y formamos pues en competencias pedagógicas. Aparte, bueno, pues como cualquier otro centro de formación, talleres, seminarios, webinars, tenemos un programa que le llamamos Starter Kit para los noveles, muy, muy cortito, muy, muy intensivo, o cursos, módulos de
ECTS o 1,5. También ofrecemos asesoramiento a las titulaciones para el desarrollo curricular en programas varios de estudio. Y si hay profesores que a título individual o en pequeño grupo necesitan algún asesoramiento especial, también se ofrece. Otra cosa de las que nos pertoca, es una de las tareas que tenemos dentro de nuestro centro, es la organización del premio docente. Bien, así para que tengan un poquito una idea de lo que hacemos, las premisas de nuestra formación docente. Este fue un documento que estuvimos dándole, nosotros somos 8 personas en el centro que trabajamos al 80%. Y bueno, cuando queríamos un poco poner sobre papel cuáles eran las premisas de nuestra formación, llegamos a esta lista, ¿no? Queremos que sea una formación actual, que dé respuestas a preguntas actuales, por ejemplo, qué competencias traen los estudiantes, que deben adquirir todavía, qué teorías del aprendizaje son importantes de aprender, qué competencias necesitan nuestros profesores, qué significa la digitalización, o sea, actual, que dé respuesta a temas actuales, activa y reflexiva, con la idea de que se parta de las experiencias previas y actuales de los docentes que vienen al curso de posgrado, donde pueda haber un intercambio con expertos, mucha reflexión sobre la práctica y un trabajo también individualizado de autoestudio con los materiales que vamos creando. Es una formación utilizando los formatos digitales, blended, híbrida, y que no lo utilizamos solo los entornos de aprendizaje como herramientas, sino también que reflexionamos pues, sobre su uso desde una perspectiva didáctica. Hay una dimensión individual, cada profesor cuando entra en el posgrado tiene que desarrollar sus propios objetivos de aprendizaje o sus propios objetivos, qué es lo que quiere conseguir durante esos ECTS. Se intenta dirigirle bastante de acuerdo a sus propios intereses y expectativas de formación y de sus competencias iniciales de entrada. Se intenta tener en cuenta también los contextos institucionales de los que vienen y los contextos disciplinares de los que vienen, si son de ingeniería, si son de veterinaria, si son de la disciplina que vengan. También sí, mucha reflexión sobre lo que es la didáctica de la disciplina y cómo esto, pues, una reflexión sobre cómo se enseña distinto en matemáticas que en derecho, pues ayuda a profesionalizar su práctica diaria. Y la evaluación pues es formativa, intenta que sea mediante diferentes formatos de evaluación. Uno de ellos es el portafolios e intentamos también cada vez más, y esto lo hemos aprendido con la pandemia, digamos, utilizar feedback, por ejemplo, con vídeo o audio, o sea, mediado por la tecnología. Estas son algunas de las premisas de nuestra formación docente. Este curso de posgrado tiene 4 o 5 módulos y tiene uno opcional, un portafolio o un proyecto SOTL. Tienen que hacer un estudio sobre algún aspecto de su propia actividad docente sobre el que reflexionan o recaban a través de evidencias o datos para justificar, ¿no?, una determinada intervención, y se ofrecen pues, las posibilidades de observarse mutuamente, de pertenecer a un grupo donde aprenden entre iguales y hay un coaching individual. Son algunos elementos de esta formación. Y sobre este punto comentarles un poco cuál es el modelo que tenemos detrás de la perspectiva SOTL, ¿no? Cuando les pedimos que en su portafolio reflexionen sobre su docencia, les presentamos esta idea. Si ellos pueden decidir si desarrollan un pequeño proyecto de innovación o hacen una pequeña investigación en el aula. Si hacen un proyecto de innovación, tienen que pensar cuál es su enfoque docente, como por ejemplo van a decidir, pues voy a intentar mejorar o introducir la Flip Classroom, pues cómo voy a plantearla, toda la intervención que hacen y los resultados, pero son resultados muchas veces expresados desde su propia percepción, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que sería la innovación y cuando pedimos que hagan, sino un SOTL,
es porque les pedimos que ya recaben de manera más rigurosa y científica datos de los alumnos y datos, por ejemplo, de expertos o de observadores o su propio diario ¿no? O datos desde otras metodologías de investigación algo más ya explícitas. Bueno, otro punto a considerar es que somos un centro que por suerte podemos hacer algo de investigación y esto es bastante novedoso y no todos los centros de formación pueden hacerlo. Tenemos algunos proyectos, les nombro aquí. Un tema que yo estoy tratando es estudiar un poco cuando los profesores nos presentan sus portafolios y proyectos SOTAL, vemos que algunos portafolios son muy descriptivos y nos gustaría y queremos ayudarles a que sean más reflexivos, argumentativos y que sean más críticos con sus portafolios. Y ya estamos con una rúbrica para analizar la reflexividad en portafolios. Tenemos un tema de engagement, temas de feedback y evaluación, temas del trabajo en equipo como lugar de aprendizaje, el perfil de doble competencia. Ahora les comentaré un poco sobre qué es esto. Estamos en algún proyecto de digitalización con otras universidades del cantón y bueno, también hemos hecho algún proyecto de formación docente en países en vías de desarrollo. Tenemos una colaboración con un centro que es el de proyectos internacionales de nuestra universidad. Sobre el perfil de doble competencia me explicaré, aunque la diapositiva sea en alemán. Lo que quisiera aquí destacar es que tenemos me parece original mencionarlo, un programa de posgrado centrado en el análisis de la práctica profesional. La idea de fondo es la siguiente. Cuando uno se mira con unos ojos críticos, ¿no? Sus referentes profesionales, su experiencia docente tras años, muchas veces se remontan a un tiempo y a una formación que no ha caducado, pero digamos que puede haber quedado obsoleta. Y en este curso vienen muchos profesores que quieren refrescar de alguna forma sus competencias docentes. Quieren tratar de reanalizar sus competencias disciplinares, su entorno profesional. Por ejemplo, si son profesores pues, de educación infantil, o cuál es su asignatura en educación infantil, si están haciendo su practicum o están coordinando practicums, pues cuál es su relación con el entorno escolar, ¿no? Y se reactualiza pues, esta formación de competencias profesionales, disciplinarias y también que tienen a ver con la institución y organizacionales. También teniendo en cuenta desde dónde parte el profesor, sus competencias individuales y personales, un trabajo también colectivo de colaboración y también basado en métodos de formación actuales. Bueno, es una oferta nueva que bueno, está arrancando, pero creemos que tiene potencial para muchos profesores para, como decía, también refrescar y darle una nueva mirada a la educación. Y aquí voy a dejarle ahora a Ingrid que explique un poquito sobre su centro. Pero me gustaría primero recolectar algunos comentarios sobre tu presentación, porque lo que yo voy a decir es diferente, es muy diferente. Me inquieta un poco. ¿Cuáles serían, pregunto a los participantes, cuáles serían los puntos de encuentro con lo que presentó Mónica entre su trabajo y el de Mónica y los puntos de desencuentro? Habrá algunos. Sí, sí, les damos un minutito que escriban.
Bueno, pues vendrán en lo que sigue de la presentación. Yo lo que destacaría que para mí es lo más diferente de mi experiencia en la Facultad de Educación de la Autónoma y aquí en esta Escuela de Magisterio es que nosotros en España tenemos una formación para los profesores de infantil y primaria, pero la secundaria es a nivel de máster y aquí no, aquí es a nivel de grado porque la secundaria 1, los profesores que se forman para la ESO se forman en la Escuela de Magisterio. Y esta para mí sería una diferencia principal. Es un grado la educación de maestros para la secundaria. Y el hecho de que también haya unos grados de formación para el profesorado que imparten formación profesional en las escuelas de formación profesional o en los otros bachilleratos, ¿no? El bachillerato profesional que hay o el trabajo conjunto con la universidad para formar a los profesores de instituto. Serían para mí a lo mejor unas diferencias que hay. A mí me gustaría hacer la transición entre tu presentación y el trabajo de tu centro y el mío con la siguiente pregunta. Los profesores los docentes necesitan una formación, es un requisito aquí en Suiza para dar clases a nivel bachillerato, secundaria y primaria. Pero a nivel universidad, este requisito no existe. ¿Ese es el caso en España o en España sí se requiere una certificación docente para... Hasta yo donde dejé España, cuando me fui, desde lo que conozco, no es obligatoria la formación docente para impartir docencia en la universidad. No lo es. Ajá, interesante. Pero cada vez más, ¿no? En las acreditaciones los profesores sí que alegan que han participado en formación, que han participado en proyectos de innovación, que han publicado, que han ganado, sí, proyectos. Esto yo creo que también lo podemos dejar abierto porque hay muchos compañeros aquí escuchándonos que pueden también aportar particularidades al sistema de acreditación y bueno, y por qué es importante, ¿no?, la formación y cómo se está vinculando a procesos de evaluación, hasta qué punto puede ser un requisito en el futuro. Sí. Bueno, pues yo te voy a hablar de mi centro y de mi trabajo. Efectivamente, es como comenta Mónica. Muchas gracias, Raquel. Sí, esta vista, esta bonita foto, esta es la Universidad del Politécnico de Lausanne, este edificio que se ve como le llamamos el Rolex Learning Center, pero es conocido como el queso, porque el objetivo de construir este edificio es que sea como una rebanada de queso gruyère y es ondulado el techo y no tiene muchas columnas. Ahí está el centro, ahí trabajamos Iris y yo, que estaba aquí en la llamada. Mónica, te voy a pedir que... Dime. Yo creo, sí. Ya, bien. Sí, bueno, un resumen de la Escuela Politécnica de Lausanne. Es una escuela que se creó hace 52 años. Antes era el Colegio Cantonal de Ingeniería y se elevó a nivel confederación para hacer el binomio del ETH de Zúrich, donde su más famoso exalumno es Albert Einstein. Y es una de las mejores universidades más jóvenes en el mundo. Así es otro ranking que usamos mucho. Más de 16.000 alumnos, 8.000 a nivel bachelor master y otros 8.000, más o menos 17.000 a nivel doctorado. Pero también son los colaboradores. Estos son unos, bueno, menos. 3.000 y los 2.000. Es muy internacional. Cada profesor, cuando es contratado, por lo general es contratado para abrir su laboratorio de investigación y tenemos una gran inversión en las mujeres en ciencias y por eso es un punto que sale en nuestro sitio web. 40% de las mujeres del profesorado es femenino y se contrató a partir del 2019. Entonces es un gran punto que se ha enfatizado en los últimos años. Gracias, Mónica. Sí, voy pasando. Sí, bueno, nuestro centro, yo quiero enfatizar el punto diferente a Mónica, es un centro de apoyo al docente y nuestro trabajo está basado en esta filosofía de nosotros los apoyamos, los promocionamos nuestro trabajo, promocionamos la formación pedagógica, el interés en pedagogía y el interés en nosotros, pero no es una obligación. Los profesores no vienen
por obligación a nuestro centro. Tenemos muchos colaboradores, todos es muy internacional, como pueden ver. Y tenemos un nuevo proyecto que es trabajar directamente para apoyar el aprendizaje y el éxito de los estudiantes en primer año. Entonces voy a explicarles ahora un poco de lo que hemos hecho. Entonces, bueno, como yo digo, es un apoyo a docente y yo tomo prestado un término de psicoterapia, ¿no? Hay que clientelizar a los profesores. Y para clientelizar a los profesores de estas escuelas que son científicos, investigadores antes que docentes, hay que hablar un poco su idioma, hay que convencerlos con las cosas que los convencen. Entonces necesitamos tener un gran referente teórico de ciencias en la educación, de investigación en educación, de ciencias, matemáticas, física e ingeniería. ¿Sí? Por ejemplo, un punto muy importante, el primer punto diríamos que nosotros cuando se vienen los profesores les hablamos mucho, ¿no? Enseñar es una habilidad que se desarrolla y se mejora con la experiencia. Hay esta idea implícita que si yo fui un buen estudiante, voy a ser un buen docente, voy a explicar bien. Si yo tuve un buen profesor, un buen supervisor de tesis, yo voy a enseñar bien y claramente como aquella persona me dio el ejemplo. Y luego llegan y enseñan y les va fatal. Y entonces llegan llorando y, ay, ¿por qué? Y yo intenté toda la digitalización, toda la interactividad, pero no funcionó. Los estudiantes no levantan la mano, no colaboran, no quieren decir nada. Entonces, no es suficiente decirles, no te preocupes, eso pasa. Suficiente es decirles, la investigación, sobre todo la de Darling Hammond, que es una cabeza en educación profesoral en la Universidad Pedagógica de Nueva York. Ella tiene toda esta investigación sobre las actitudes y la preparación de estudiantes en las universidades pedagógicas. Entre más estudiamos, más ganamos en autoestima y en seguridad de poder enseñar. Hizo un estudio comparativo. Y cuando hablamos, por ejemplo, otros estudios que hablan sobre la manera de manejar a la clase y a los estudiantes que no son muy respetuosos. Y Rupert hizo un estudio donde concluye que los estudiantes de las universidades pedagógicas, cuando empiezan a enseñar, tienen una manera más, una respuesta más autoritaria que se va disminuyendo y mejorando con la experiencia. Se responden de reflejo en lugar de por reflejo de pensar cognitivo. Se me está olvidando el castellano porque todo esto lo tengo en inglés, Mónica, lo siento. Gracias, pasa a la siguiente diapositiva. También nos basamos mucho en el trabajo de John Hattie, en su meta-análisis de 800 estudios de investigación en educación y siguientes revisiones, comparaciones. Los 4 ingredientes que estimulan el buen aprendizaje. Entonces tenemos un taller y tenemos mucho consejo y apoyo sobre los objetivos claros y bien comunicados, sobre la importancia de involucrar a los alumnos aplicando diferentes estrategias de aprendizaje activo durante una clase, a lo largo de un curso, sobre dar y recibir feedback sobre la enseñanza, la importancia, porque uno de nuestros trabajos, como bien me presentaron, es la evaluación de los cursos. Y cuando un profesor recibe estos resultados, los entiende y los asimila, tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Esto se ha demostrado. Y cuando los estudiantes reciben un feedback para mejorar, también mejoran sus chances para pasar el curso y para aprender mejor. Y el cuarto aspecto que ayuda al buen aprendizaje a nivel universitario son las explicaciones claras y bien estructuradas. Ese es uno de los comentarios que los estudiantes notan inmediatamente. Un profesor que no explica bien o que no está claro para qué estoy estudiando todo este contenido, rápidamente se desentienden del curso y pierden la motivación. ¿Sí? Otro punto, bueno, es en el trabajo de Knowles, del aprendizaje adulto. Los adultos nos interesamos en la utilidad de lo que se aprende, no nada más en el contenido porque es interesante, pero nos estamos preguntando todo el tiempo, ¿y para qué? ¿Para qué lo necesito saber? Y esto se transfiere también
para motivar al profesorado a seguir nuestros talleres y a aplicar lo que enseñamos en nuestros talleres pedagógicos. Esto le va a ayudar a usted en su contexto. Hay que conocer el contexto de enseñanza de los profesores, ¿sí? Y darles ejemplos desde la casa, desde donde estamos. Sí, bueno, este es el modelo más o menos resumido de nuestros talleres y nuestro apoyo. Nosotros damos las formaciones dando el ejemplo. Por ejemplo, el taller que damos sobre el Flipped Classroom, la clase, ¿cómo se dice? Invertida. Invertida, sí. Pues es un taller invertido donde les pedimos a los participantes que hagan cierto trabajo antes de venir, que vean unos videos, que respondan a ciertos cuestionarios sobre los videos que han visto y el contenido del aprendizaje activo. Y luego los ponemos a reflexionar por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron, cómo lo hicieron a profundidad, lo hicieron rápido. Bueno, los estudiantes tienen la misma experiencia y cuando se ponen en el lugar del estudiante están más receptivos a las teorías y a los datos que les proponemos para sus cursos. Como efecto de pandemia también tenemos formatos flexibles, pueden ser híbridos, pueden ser en línea o pueden ser presenciales. Y tenemos un programa diferente, uno para los profesores y otro para los doctorantes, porque las discusiones y las conversaciones, los problemas que salen en los talleres y en el apoyo personalizado son pues diferentes. Sí. Hablando del primer año y de esta selectividad que se hace, que la pregunta había salido antes, tenemos una oferta y ha sido el resultado de muchos años de trabajo. Hay un libro que está focalizado sobre estudios de cómo estudian, cómo se preparan los estudiantes, cuál es el horario que tienen los estudiantes en este primer año en esta escuela. Mis colegas ahí están, Roland y Cecil, publicaron un libro que se hizo un MOOC también, donde enseñan, bueno, cuáles son los hábitos de estudio, qué puedes hacer con tus hábitos de estudio, debes de mejorarlos, debes de guardarlos, cómo tomar notas, el sistema Cornell para tomar notas, etcétera, que puedan ayudar luego para revisar y preparar un examen, cómo organizar un horario. Los estudiantes de primer año en nuestra escuela tienen 42 periodos de enseñanza presencial. ¿A qué momento estudian? Se tienen que organizar. Y los profesores tienen que aprender también, les recomendamos que ellos, parte de su papel como profesores, como docentes, es ayudar a los estudiantes a que se organicen y hacerlos conscientes de que una organización desde el primer día en la universidad, pues es muy importante. Bueno, también hablamos de la resolución de problemas, verificación de respuestas durante el examen, no terminarlo, irse, y también la cuestión del feedback. Junto a este libro se hizo una aplicación que llamamos el Learning Companion. Es una aplicación que los estudiantes pueden descargar en sus teléfonos y hacerse preguntas. ¿Por qué no hice bien? ¿Por qué no respondí? ¿Por qué me puse triste? ¿Por qué me desesperé? Y tienen feedback y ciertos consejos para cambiar ese comportamiento y que los lleve al éxito. Este Learning Companion ya pasó la fase piloto, ahora ya se tradujo al inglés y lo estamos promoviendo para otras universidades. Los estudiantes lo utilizan por ciertos cursos, los profesores le dicen pueden hacer este Learning Companion y analizamos los datos de el uso. Para la formación pedagógica también hemos tenido un libro que salió en septiembre, donde así resumimos un poco la investigación que se ha hecho aquí y en muchas partes sobre métodos específicos. Tenemos un MOOC que usamos los videos durante nuestras formaciones. Tenemos un curso doctoral, porque los doctorantes, no sé cómo sean en sus universidades, pero hay una escuela, un graduate school, los doctorantes tienen que hacer 12 créditos para poder seguir inscritos en el doctorado y continuar su investigación. Y hemos introducido este curso con el video y si pasan el curso, asisten a unas sesiones, o sea, de proyectos, laboratorio, ejercicios o presentación en ciencias, tienen 2 créditos de que son requisito. Aquí les doy un ejemplo de una investigación que hicimos en el año propedéutico y
hicimos unos exámenes de comprensión conceptual en física. Y los estudiantes, como pueden ver, aquí tienen alto resultado. Pero en términos de notas en el examen, reprobaron el examen o no sacaron buenas notas. Y entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿pero por qué los estudiantes que escogieron la opción matemáticas física desde la secundaria, desde el bachillerato, pasaron el examen de matura, entraron a nuestra escuela, son la selección de la selección, o tienen un bachillerato francés de alto nivel, porque son los que vienen, ¿por qué reprueban el primer año? Bueno, me parece que es la siguiente slide, esta. Cuando les preguntamos por qué cree usted que reprobó, esto fue en 2011, entonces los cambios vinieron después, los estudiantes respondieron, no me supe organizar. Desde el primer día dije, ay, lo hago mañana, y el mañana llegó y era demasiado contenido, o no trabajaron lo suficiente. Es un sistema realmente sobre el desempeño desde el primer día, muy exigente. A ver, Mónica, no sé si las siguientes diapositivas. Este es otro estudio que tal vez ustedes ya conozcan, de Scott Friedman, donde él hizo un metaanálisis de estudios en enseñanza de ciencias, comparando el mismo curso en sistema tradicional y en sistema un poco más activo, con preguntas, con votos electrónicos, y comparar la proporción de estudiantes y la proporción de la nota que es más elevada entre estos dos grupos, y muestra claramente que en todos estos, bueno, en computación y en geología la muestra no era suficientemente grande como para ser significativa, pero hay una aumentación en la nota de los alumnos, y entonces si le das clic, él concluye, ¿no? Si tienes 100 estudiantes, 34 van a reprobar si nada más les das el curso ex cátedra sin participación, si quedan pasivos, pero solamente serían 24 en una enseñanza más activa. Entonces, para él vale la pena. Sí, Mónica, gracias. Otro estudio que usamos mucho es el de Hattie. También puedes dar el clic, su metaanálisis en lo que ayuda a apoyar el aprendizaje de estudiantes, y hace su score en punto 4 de la diferencia de la distribución normal. Como concluye, el feedback a los estudiantes y a los maestros es lo que ayuda mejor a aprender, y el aprendizaje colaborativo. Entonces, en eso estamos focalizando mucho nuestros esfuerzos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo creo que aquí terminaría un poco la presentación sobre tu centro y los estudios que tenéis como referente, vuestros enfoques teóricos, las actividades que hacéis. Podríamos ver si alguien tiene alguna pregunta concreta sobre tu trabajo y tu centro y tu universidad. Sí, aquí hay una pregunta de María Mercedes. ¿En qué medida la formación está diseñada específicamente para profesores de cada disciplina? Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, y es cierto que lo hacemos lo más específico en STEM. Entonces, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas tomamos los ejemplos, que los principios son muy generales y necesitamos ir de lo grande a lo específico. Ahora, cuando hacemos una formación especializada por curso o por sección, tomamos más tiempo para diseñarlo. Yo, por ejemplo, trabajo con los arquitectos de primer año, y pues es completamente diferente porque es un trato mucho más en grupo, más colaborativo, más pequeño, donde está dividido entre estudios y directores de estudio, y ahí yo tuve que hacer un trabajo de investigación pedagógico adicional, del cual yo aprendí, el profesor aprendió, y sí, tenemos que adaptarnos. ¿Respondí a tu pregunta, María? Había antes una pregunta de refugio que preguntaba si la formación de los docentes a nivel universitario es obligatoria en Suiza. No es obligatoria para ser reclutado. Los profesores en muchas universidades, no en todas, no necesitan hacer una lección de prueba para ser reclutados como proceso de reclutamiento. Pero, sobre todo en la parte alemana, en el cantón de Berna y en el cantón de Zúrich, cuando postulan para un puesto de profesor, les piden tener ciertas horas de formación pedagógica.
o de equivalente. Y entonces esto es un diferente, esto te da diferentes participantes en los cursos de pedagogía, porque por cierto yo también enseño en la Universidad de Berna y ahí yo tengo participantes que vienen porque tienen que tener el título de que han seguido un curso en pedagogía, pero ya llevan enseñando 20 años. Entonces está cambiando, pero más en el lado alemán. En el lado francés no es un requisito hasta ahora. Bien. Hay una de Ana Frank sobre cuál es vuestra experiencia en la formación docente de los profesores universitarios en Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina tiene su célula pedagógica, en la cual está separada. La Facultad de Medicina es parte de la Universidad de Lausanne y no del Politécnico, y el centro pedagógico está separado de la Universidad de Lausanne, que tiene un centro que es enorme, de 25 personas, porque es muy particular la pedagogía de medicina. Dicho esto, nosotros tomamos muchos ejemplos de la pedagogía en la Facultad de Medicina porque hay muchas lecciones y hay toda una tradición que no podemos poner de lado. Sobre todo, por ejemplo, para los exámenes de medicina, los exámenes de selección, el concurso y la enseñanza que se hace con múltiples profesores, es una tribuna, y cómo se evalúa por profesor o por uno o por otro. Es muy particular. En Suiza las escuelas de medicina más grandes es Berna, Ginebra y Lausanne. ¿Respondió a la pregunta, Ana? ¡Ah! Apuñalaron a un profesor en España. ¡Qué cosa! Sí, sí, hay mucho respeto a los profesores aquí, pero sí, hay mucho respeto a los profesores y los estudiantes, por ejemplo, firman un código de conducta, de buena conducta cuando empieza la universidad y antes de hacer las evaluaciones de enseñanza se les recuerden que ustedes firmaron y su respuesta es anónima, pero podría ser posible que si usted hace una amenaza o algo, podríamos identificarlo. Ana, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias por darme la oportunidad de hablar. Bueno, muchas gracias por la presentación por pares, porque ha sido muy entretenida y muy didáctica. Pero vamos, yo es que creo que la enseñanza de la medicina tiene muchas peculiaridades y yo querría avanzar en la Universidad Autónoma de Madrid pues, en este sentido, pero necesitaría modelos en los que poder afianzar pues dar estos pasos. Por eso era la pregunta de vuestra experiencia en la didáctica a los profesores de medicina, que creo que es diferente. Ya, sí, yo puedo investigar porque conozco la Universidad de Ginebra tiene una problem-based learning en medicina desde hace más de, ¿qué será? 15, más de una década, que es muy particular y muy exitoso. Pero le voy a dar a Mónica los contactos y las publicaciones que tiene esa escuela, y la Universidad de Lausanne tiene otro centro que es más tradicional, porque yo no te puedo dar la respuesta por ellos, no estoy en esos centros, pero si eso te ayuda, yo con mucho gusto busco. Pues muchísimas gracias, sí, me ayudaría mucho. De nada. ¿Te parece que vayamos terminando con las últimas diapositivas? Queríamos... y podemos dejar las preguntas que queden para el final, si quien quiera quedarse. Algunas experiencias que hemos aprendido desde el COVID y los retos actuales. Sería ya nuestra última parte de la presentación. Básicamente explicarles lo que hemos hecho durante la pandemia. Cada centro ha hecho lo que ha podido buenamente, porque nosotros mismos hemos estado aprendiendo muchísimo sobre cómo impartir docencia también en entornos online. Nuestro centro se dedica a la didáctica universitaria, pero en la universidad hay un Digital Learning Center. Y ellos que realmente han tenido muchísimo trabajo en ayudar a los profesores con las herramientas tecnológicas, que si el Teams, que si los exámenes en línea, que si las diferentes herramientas digitales como el uso del Miro, del Mentimeter. Todo esto, los del Digital Learning Center se han puesto
muy a trabajar durante estos 2 años, pero nosotros hemos ido también a la par. Hemos ofrecido apoyo telefónico por videoconferencia para este diseño más de secuencias didácticas donde se pueda introducir desde el blended, ¿no?, la alternancia de actividades sincrónicas y no sincrónicas, o animar a más formatos tipo Flip Classroom bien hechos. Hemos desarrollado algunos materiales específicos de apoyo al profesorado y nosotros mismos pues hemos buscado aprender sobre, por ejemplo, el uso del Miro. Incluso lo utilizamos ahora para nuestras propias reuniones, ¿no? Propuestas para la evaluación formativa auténtica, alternativas al examen final. Hemos aprendido muchísimo sobre la evaluación, sobre cómo y qué nos gustaría, cómo nos gustaría que fuera la evaluación. A lo mejor en línea, pero la evaluación en general, más formativa, menos memorística, menos basada en un examen final, que por desgracia es aún el pan de cada día de los alumnos que están en las universidades tradicionales aquí en Suiza. Terminan el semestre y hay 2 semanas de exámenes finales y son todos ahora pues online con multiple choice test, ¿no?, preguntas de opciones varias a través del Moodle, o aunque sean in situ, ¿no?, el típico examen tipo test, y de ahí no hemos avanzado mucho. Yo creo que aunque hayamos aprendido, pues el tema de la evaluación sigue siendo un reto, y con eso ya me avanzo al tema de los retos. En las jornadas docentes que se realizaron el pasado mes de enero, una de las comisiones que se crearon fue la comisión Blended Learning en nuestra universidad para hablar de cómo se tiene que desarrollar toda la docencia en el contexto de la digitalidad. Este es un tema que no se ha terminado, ni mucho menos estamos trabajando, y creo que es el reto que nos tocará, ¿no?, lidiar en los próximos años. Tú también, creo, Ingrid, que en la misma línea vosotros trabajasteis mucho. Sí, sí, mucho, sí, exactamente. Pasamos de la noche a la mañana de tener algunos estudiantes en línea a tener todos los estudiantes en línea. Y bueno, esta es una slide que utilizamos mucho para explicarle a los profesores qué es lo que pasó. Por ejemplo, la clase invertida se volvió invertida pero híbrida al mismo tiempo. Y entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, como muchos estudios se han hecho, y yo sé que en España también se han hecho estudios sobre encuestas que se hicieron a los estudiantes y a los docentes sobre el aprendizaje a distancia de urgencia. Nosotros hemos sondeado a 3.000 estudiantes y a 230 profesores, es casi la mitad del profesorado que tenemos, bueno, de 900. Internos son 350. Les preguntamos cuál es el ambiente de trabajo y el ambiente de estudio, y comparar la experiencia virtual o en persona, y lo que funciona y lo que no funciona. Y nosotros, en primera, los estudiantes, bueno, una gran inequidad. Me imagino que fue lo mismo para ustedes. Muchos estudiantes, bueno, 30% de los estudiantes no tenían una buena conexión, lo cual 30% pues es bastante. Y el gran problema fue la motivación y la capacidad para quedarse concentrados todo el tiempo en Internet. Y muy interesante, al principio de la pandemia, cuando todo se fue en línea, para los profesores fue una carga de trabajo inmenso. El 67% dijeron que trabajaron más para el mismo curso en línea que en presencial. Y por consecuencia, si les preguntábamos, ¿usted qué prefiere? Yo prefiero dar la clase en persona, el 80%. Ahora, tal vez ha cambiado ahora hay profesores que prefieren quedarse en línea, ahora que va a acabar la pandemia, pero yo creo que la gran mayoría se quiere quedar en línea. ¿Cuáles son sus experiencias? A mí esto me intriga. Yo te puedo apuntar de la primera línea de estos retos. Justamente en las jornadas lo estuvimos hablando. En esta facultad, por lo menos en lo que son los bachelors, en los estudios de grado, la vicerrectora de formación inicial dejó muy claro que en esta facultad no entra el flex. La idea de que estudiantes en casa y estudiantes in situ, en la universidad, al mismo tiempo, no es un formato, con sus argumentos, no es un formato que ella quiere
para sus estudios de grado. Que Flip Learning sí, que Flip Classroom también, que los espacios y los tiempos y las estrategias para la digitalización se tienen que considerar, se tienen que didactizar, pero que hay algunos formatos que son más buenos para ciertas carreras, y para las carreras de magisterio la presencialidad es importante, o por ejemplo, pues unas clases grabadas con un PowerPoint y un trabajo hecho online también lógicamente complementa, pero en la simultaneidad esto sí que se dejó claro que no entraba. Solo para incitar a tu pregunta. Dejemos a lo mejor a la gente también que conteste. Sí, están haciendo el punto sobre cómo los estudiantes y los maestros no prefieren el presencial. El híbrido, yo estoy de acuerdo, el híbrido fue un gran fracaso porque como enseñante y docente es bien, puede pasarse bien, pero acaba uno muy, muy cansado, o los estudiantes pasan de estar en el salón al final del semestre todo el mundo se ve en línea, pero el profesor pues prepara para lo que vio la clase anterior, entonces es muy complicado, pero yo pienso que sí llegó para quedarse el formato híbrido, porque tiene sus ventajas. Presencial es mucho mejor, mucho feedback, sí, el feedback, no hay nada que reemplace ese contacto no verbal que hay, sí. Toda la docencia es presencial, mire, sí. Lo que hicimos en mi universidad, en el Politécnico, por ejemplo, es que los cursos fueron híbridos o fueron en línea, pero los exámenes fueron en presencial, porque el plagio fue el challenge más grande y menos hablado. No sé si fue lo mismo para ustedes. Sí, yo creo que lo habíamos apuntado como retos que teníamos delante, ¿no? Por un lado, la enseñanza presencial puede seguirse dando presencial, pero la incorporación de las estrategias didácticas que hemos aprendido mediadas por la tecnología también son muy poderosas. Yo veo, por ejemplo, la posibilidad de tener las clases grabadas con un PowerPoint para los estudiantes. Esto es una ventaja que todos ellos la ven como muy óptima. El hecho de que puedan tener la clase grabada y verla tantas veces como sea necesario es un recurso que es muy, muy beneficioso y útil, sobre todo en asignaturas donde hay fórmulas matemáticas o físicas o químicas o muchísimos conceptos que uno tiene que aprender, que no le da tiempo en 1 hora y media de clase magistral de tomar nota de todo, ¿no? Aunque le pasen las presentaciones y los PowerPoints. Pero el tema de que con la digitalización hemos de tener en cuenta pues las herramientas que utilizamos, porque los estudiantes, lo comentábamos, están saturados de utilizar Padlets, Miros, Mentimeters, de estar en un Moodle, de probar bueno, otra plataforma, el Teams con el Zoom, y que cada profesor haga un poquito lo que buenamente pueda. El tema de protección de datos y de seguridad, lo hemos hablado, el tema de la evaluación online en los formatos de evaluación. Yo creo que hay un gran trabajo para mejorar en el profesorado las competencias para que ayuden o sean capaces de ayudar a sus alumnos a autorregular mejor los aprendizajes. Seguir trabajando en una docencia basada en evidencias. Y tú apuntabas también, ¿no?, la heterogeneidad, la diversidad, temas de equidad, temas de ciencia y mujer, género. Y otro leyendo tema, los comentarios, están muy interesantes todo lo que se hace por todo el mundo. Una combinación híbrida, pero presencial, y los exámenes en presencial, información, pero la didáctica es mucho más, eso requiere interacción, sí. Es una oportunidad y bueno, siempre va a haber estudiantes que no puedan asistir y que pueden hacerlo a distancia. El gran problema, como dice Ana María, es la falta de motivación. Sí, sí, sí. Siempre es más fluida, sí. Y sí, la docencia, la diversidad y la equidad es un proyecto que ha tomado mucha importancia. Yo estoy en una comisión sobre respeto y se hizo una encuesta sobre hostigamiento, ambiente, trabajo, y los resultados han dado pie a muchísimas iniciativas. No sé cómo sea con ustedes. Y para mujeres y ciencias, espacios de trabajo, si vamos a querer que los estudiantes trabajen más en proyectos y en
resolución de problemas, pues necesitan tener dónde trabajar, y nosotros como centro, bueno, no vamos a regresar a trabajar tampoco todo el tiempo a 100%, vamos a tener un espacio de trabajo híbrido donde la mitad de nuestro trabajo va a ser en línea y la otra mitad va a ser en presencial. Y así yo también voy a tener que dar, como digo, damos el ejemplo a los profesores. Mis talleres van a ser tanto en línea como híbridos, como solo presenciales, dependiendo de lo que se abre y lo que se trabaje. Y entonces, bueno, pues para mí es una nueva aventura porque no sé lo que pienso. ¿Hay una pregunta? Tú pusiste el punto de inversión y reconocimiento de la formación docente, Mónica, como último reto. Sí, exactamente. Bueno, en España yo creo que se está avanzando un poquito más rápido que aquí en Suiza para el tema de del reconocimiento de la formación docente en los procesos de acreditación. Aquí en Suiza esto no pasa. En España los profesores se tienen que acreditar por una agencia, la agencia de calidad, antes de acceder a una plaza. Aquí en Suiza yo creo que el tema de la selección del profesorado es mucho más manejable y más sensato. Los profesores son seleccionados por el mismo departamento donde o de la misma facultad donde van a enseñar, por una comisión, y no tienen que pasar por procesos de acreditación. Y bueno, si pasan un concurso que consiste en hacer una clase magistral, bueno, el concurso pueden ser varias fases, 2 o 3 días, 2 o 3 pruebas, pero ya hay una preselección de candidatos muy rápida. Y bueno, la formación docente, como tú comentabas antes, está allá. En España yo creo que se tiene más en cuenta en los procesos de promoción que no aquí en Suiza. Bueno, queríamos apuntar algunos retos, hay muchísimos más. Con esto hemos llegado a la finalización de nuestra presentación. Seguramente nos hemos dejado muchos temas en el tintero. Les animamos a que vengan a visitarnos y conozcan de primera mano nuestra experiencia aquí. Les dejamos nuestros correos por si quieren contactarnos. Ana, si quieres contactar a Ingrid para el tema de la Facultad de Medicina o para lo que se tercie, pues estamos a su disposición. Hemos llegado a las 8 menos cuarto, aquí en Suiza ya todo el mundo ha cenado. Yo quiero darles las gracias por su participación y sus comentarios. Todos los leí, todos se me hacen interesantes y acertados. Y me dan, como dicen, comida para pensamiento, food for thought, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Muchas gracias por invitarme a la red. Gracias, Mónica. Sí. Muchísimas gracias, Ingrid, por complementar mi presentación, mi visión, mi experiencia. La mía es más reciente, 7 años, la tuya es mucho más larga. Conoces el contexto mucho mejor. Yo creo que con las dos hemos podido dar una mejor idea de lo que es trabajar y vivir aquí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Mónica e Ingrid, y recordarles que dentro de 2 semanas tenemos la siguiente webinar sobre publicar en revistas indexadas. En señal de que... Señal de que terminamos. Sonó el teléfono. Sonó el teléfono, es la alarma. Muchísimas gracias por su presentación, por su atención. Gusto. Muchas gracias por estar con nosotras. Sí. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Mónica, Ingrid. Gracias, Carmen. Gracias por sus comentarios. Desde Huelva, desde Ayamonte. Ya hace calorcito, aquí está nevando. No, hoy tenemos mucho frío.